Hola, mi nombre es Flaviana y soy parte del equipo pastoral de Casa de Jesús Trujuy. Hace unas semanas estamos compartiendo una serie titulada No te rindas y hoy vamos a hablar de los obstáculos. ¿Qué es un obstáculo? Un obstáculo es una cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar, un impedimento, una dificultad, un inconveniente o una prueba a superar. Los obstáculos son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ninguna persona en el mundo que no tenga que atravesar obstáculos a lo largo de toda la vida, desde que nace hasta que muere. Pero no todas las personas y no en todos los momentos de la vida atravesamos los obstáculos de la misma manera. ¿Por qué sucede esto? La psicología dice que gran parte del obstáculo se constituye en nuestra mente y que a veces necesitamos reprogramar nuestra mente para poder superar los obstáculos de manera exitosa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Te voy a compartir una historia que está en 1 de Samuel 17 y que es muy conocida. Es la historia de David y de Goliat, que casi todos alguna vez hemos escuchado. Cuenta la historia que el ejército de Israel, el pueblo de Dios, y el ejército filisteo estaban en orden de batalla para pelear. En el versículo 3 dice: los dos ejércitos estaban en montes opuestos, separados por un valle. Un famoso guerrero de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura. Sigue la Biblia describiendo la armadura completa que llevaba Goliat, la coraza, el casco, las polainas, la lanza, y dice que todo eso pesaba alrededor de 70 kilos. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, en el versículo 10 sigue diciendo cómo este gigante Goliat desafiaba cada mañana y cada tarde al ejército del pueblo de Dios. Y les decía que elijan un hombre que pelee contra él. En el versículo 10 cuenta cómo les decía: me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen uno de sus soldados a pelear conmigo. Si me mata, los filisteos serán sus esclavos, pero si yo lo mato, ustedes serán esclavos nuestros. Saúl, que era el rey de Israel y quien comandaba el ejército, y sus soldados oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Eso es lo que dice la Biblia. Goliat se burlaba del ejército de Israel y lo hizo así por 40 días. ¿Se imaginan la situación? Dice la Biblia que cada vez que lo hacía, los soldados salían corriendo de miedo. En otras versiones dice, huían despavoridos. Y ningún hebreo salía a hacerle frente. Hasta que apareció David. Gracias a Dios en la vida siempre hay un hasta. Y vamos a ver qué pasó en ese momento. David era pastor de ovejas, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos. Ese día fue enviado por su padre a llevar alimentos a los soldados que estaban en el campamento de Israel y a sus hermanos para ver si estaban bien. Él dejó el rebaño al cuidado de otro pastor y fue al campamento israelita. Cuando estaba allí hablando con sus hermanos, apareció Goliat como todas las mañanas y como todas las tardes, y él pudo escucharlo y pudo ver cómo los soldados israelitas corrían de miedo. Y oyó, dice en el versículo 25, que los soldados decían entre ellos: otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico, el rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Y aquí es donde vamos al punto número 1 de esta enseñanza. Un obstáculo puede ser un límite o bien puede ser una oportunidad. Esto que pasaba con el gigante pasa con los obstáculos que enfrentamos en la vida. Podemos verlo como un guerrero gigante, invencible, que me impide conseguir lo que quiero, como les pasaba a los israelitas, y en estos casos el obstáculo pasa a convertirse
convertirse en un límite, o bien podemos verlo como David, como una oportunidad. Dice en el versículo 26 que David volvió a preguntar: perdón, ¿qué dice que le darán al que mate al filisteo y le devuelva el honor a Israel? David ya lo había escuchado y había centrado el oído, la atención en la oportunidad, y lo volvió a preguntar. David pudo ver una oportunidad donde todos los demás veían un obstáculo. Continúa la historia y en el versículo 40 dice que David tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las colocó en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo, al gigante que tenía paralizados a los israelitas. Ahora yo les voy a proponer que hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínense ese valle, imagínense esos 2 montes, y vamos a imaginarnos que de un lado empezaba a descender Goliat, gigante, musculoso, guerrero experimentado, famoso porque nadie lo había podido vencer hasta ese momento, burlándose del joven David, maldiciéndolo en nombre de sus dioses. Del otro lado descendía David, pastor de ovejas, joven, inexperto, flaquito, esmirriado, sin armadura, porque le habían puesto una armadura, pero él se sentía incómodo y se la quitó. Y camina hacia el gigante. Ahora yo les pido que saquemos una foto mental de esta situación. Y te hago una pregunta. ¿Qué posibilidades tenía de ganar David? A simple vista, David no tenía ninguna posibilidad de ganar. Quizás eso mismo es lo que sentimos nosotros cuando enfrentamos los obstáculos de nuestra vida. Los obstáculos son nuestros gigantes. Quizás no sea un Goliat de carne y hueso, pero sea un gigante con forma de depresión, en forma de enfermedad, de pobreza, de abandono, de adicciones, de abusos, de un pasado que nos condena o de un futuro que nos da miedo. Quizá no se pasee por el valle desafiándonos como hacía Goliat, pero en una de esas se pasea por nuestra vida haciéndonos sentir culpa o vergüenza, o diciendo que no podemos, que no valemos, que no hay salida, o que nuestra vida no tiene sentido. Y así como el gigante se burló 40 días de los israelitas a la mañana y a la tarde, esos pensamientos muchas veces nos atormentan desde la mañana hasta la noche y nos sentimos muertos de miedo y de impotencia, como le pasaba a Saúl y a los soldados. Hay un dato curioso. Goliat era oriundo de Gat, la ciudad de Gat, un pueblo de gigantes. Y casualmente, Gat fue una de las ciudades que 300 años antes, cuando Josué tomó la tierra prometida, no pudo desterrar, junto con Asdod. Y por ende, los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de esos soldados habían tenido que enfrentarse a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos del gigante Goliat. Y venían peleando sin poder vencerlos a esos mismos gigantes. Quizás en tu familia también haya gigantes que enfrentó tu padre, tu madre, tu abuelo, tus antepasados. El gigante de la pobreza, el gigante de la soledad, el gigante del divorcio, o cualquier otro gigante que pueda haber asolado tu familia desde hace mucho tiempo. Y quizás hoy vos te enfrentes a ese mismo gigante. Y aquí viene el punto 2 de esta enseñanza. El obstáculo es inversamente proporcional a la dimensión de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Bien, dice la Biblia que David, además de preguntar qué le darían si lo mataba, o sea, además de ver la oportunidad, dijo: ¿quién es este tal Goliat? No es más que un pagano,
nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? David no le dio a Goliat la misma dimensión que le daban sus hermanos y el resto de los soldados del ejército. Ellos lo veían con miedo, como invencible, pero David lo menospreció. ¿Por qué pudo hacer esto David? Porque David puso a Dios en el medio. David conocía la grandeza y el poder de Dios. David tenía en su corazón y en su mente un Dios enorme, infinitamente más grande que el gigante Goliat. Si ustedes leen todo el capítulo 17, van a ver que el único que nombra a Dios es David, y lo hace muchas veces. Yo te voy a compartir algunas de las veces que David nombra a Dios en su relato. Por ejemplo, dice: el mismo Dios que me libró del oso y del león, me librará del poder de este filisteo. Después dice: tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y después dice: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y dice también: la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y aquí viene el punto 3. No es lo mismo encarar un obstáculo con nuestras fuerzas que con el poder de Dios. Porque no es lo mismo decir David versus Goliat que decir Dios versus el gigante. David conocía a Dios y sabía que así como Dios le abrió el mar rojo a Moisés o derribó los muros para Josué, él también contaba con todo el ejército divino a su favor y con todo el poder de Dios de su lado. Su fe en Dios es lo que llenó a David de valentía y lo hizo enfrentar al gigante sin dudar. Continúa la historia diciendo: David caminó hacia Goliat, tomó una de sus piedras, traten de imaginárselo, la puso en la honda, apuntó al objetivo, esperó el momento exacto y la soltó. Y esa piedra cayó justo entre los dos ojos del gigante, partiéndole el cráneo y derribándolo en el piso. David fue corriendo a donde había caído el gigante, le tomó su espada y le cortó la cabeza. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que vos no corres hacia una meta? ¿Cuánto hace que no enfrentás un obstáculo? Hoy Dios quiere hablarle a tu corazón a través de David. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. A ningún otro personaje de la Biblia lo llamó de esa manera. Puso otros nombres, qué sé yo, a Pablo le dijo apóstol, a Juan le dijo el discípulo amado, a Abraham le dijo amigo, pero a ningún otro hombre le dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso solamente se lo dijo a David. Y ¿sabes una cosa? A mí eso me llena de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el corazón que Dios amaba era el corazón de un hombre imperfecto, como vos y como yo. El corazón que Dios amaba era el de un hombre cuyas emociones alternaban, que tenía altibajos, como vos y como yo. El corazón que Dios amaba era el de un hombre que a veces hacía cosas maravillosas y a veces era decepcionante, como vos y como yo. Pero había algo especial. Su corazón estaba lleno de Dios. David era valiente porque él no ponía su mirada en el tamaño del obstáculo, sino en el tamaño de su Dios. Yo te quiero dar una buena noticia hoy. Vos no tenés que atravesar los obstáculos solo ni con tus propias fuerzas.
sino con tu corazón y tu mente llena de Dios. La fe nos pone en un lugar de poder. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, danos más fe, porque a través de la fe podían activar, y podemos activar, el poder de Dios en nuestras vidas. Y así ser valientes como David para encarar cualquier obstáculo que se nos presente. ¿Cómo? Acordate, pudiendo ver en cada obstáculo una oportunidad, haciendo crecer a Dios en nuestras vidas y sabiendo que Dios pelea con nosotros la batalla. Y así, con ese combo, no hay obstáculo que no podamos superar. Te invito a orar conmigo en este momento. Señor, yo te quiero pedir que hoy puedas llenar todas nuestras mentes, todos nuestros corazones, todas nuestras vidas de fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos, papá, conocerte tanto y estar tan seguros de ti, Señor, para poder ser valientes como David y encarar todos los obstáculos que tengamos frente a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero despedirme con un versículo que está en Santiago 1:2. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Que Dios te bendiga.